Quiero aprovechar de agradecer a Sofofa Innova. Esta es siempre una muy buena oportunidad de contar sobre lo que a uno le apasiona. En mi caso, el diseño. Quiero aprovechar de contarles, ¿no es cierto?, sobre mí. Estoy aquí viendo la pantalla, ahí viene la presentación. Quiero aprovechar además de hablarles sobre una convicción que tengo personal, que he podido ver en el día a día, que es una convicción que tiene una cierta llegada, un cierto impacto. Y esta convicción tiene que ver que cuando aplicamos, ahí sí, diseño a la industria, el diseño es en sí mismo un valor. Hoy día una de las muletillas que se usa harto, ¿no es cierto?, cuando se habla del diseño aplicado a la innovación o el diseño aplicado al emprendimiento, es que el diseño genera valor. El diseño como agregador de valor. Y mucha gente lo dice un poco sin entender mucho, claro. Un logo bien diseñado, como decía Cristian antes, o un producto que se transforma en una experiencia, probablemente es más valor que no lo tenga. Pero el diseño en sí mismo es valor. Y esa es la convicción inicial que quiero entregarle en estos 22 minutos que tenemos para presentar. Soy un firme convencido también de que el diseño sirve para transformar realidades. Ahí hay algo de mí. Soy diseñador gráfico, soy provinciano, estudié en provincia. Llegué a Santiago, me hice cargo el año pasado de este programa, del cual les voy a contar más adelante, que se llama Magíster en Diseño Avanzado. Creo en el hacer, creo que desde la academia tenemos un rol. A veces cuesta entender un poco la academia porque la academia se mueve lento. Es una zona de confort muchas veces. Hay gente que hace carrera haciendo clases. Y desde el mundo del emprendimiento, desde el mundo del día a día, ¿no es cierto?, donde las cosas no funcionan, en donde hay que darse muchas vueltas, ¿no es cierto?, como decía Cristian recién, para conquistar clientes. Eso a veces cuesta, digamos, generar ese vínculo. ¿Qué es el diseño? Aquí nos ponemos un poquito filosóficos. Les voy a pedir que lean este libro alguna vez. Conozcan a esta economista catalana, se llama Xenia Viladaz. Tiene un libro buenísimo, se llama Diseño Rentable. Y ella define una serie de situaciones que son diseño. Me gusta mucho esta definición porque no es una definición disciplinar. No es que nosotros diseñadores digamos, miren, entiéndannos, sino que aquí hay varias cosas. No necesariamente vamos a ir punto a punto, sino que lo que quiero es puntear, ¿no es cierto?, que el diseño en sí mismo debiese ser una actividad rentable, debiese ser, por ende, una actividad medible. ¿Qué tan satisfechos están los usuarios con lo que yo diseño? ¿Qué tanto impacto tiene lo que yo diseño en las utilidades de mi empresa o en la transformación de una realidad social, por ejemplo? Soluciona problemas, me encanta decir eso, el diseñador es un solucionador de problemas, atiende necesidades, puede flexibilizarse como proceso creativo, por lo tanto también se puede adaptar a nuevas realidades y puede por lo tanto contribuir a transformarlas. El diseño es un proceso y eso a veces, incluso a los diseñadores, nos cuesta aceptarlo. Nunca terminamos de diseñar. Un producto nunca está totalmente terminado. Un servicio, una experiencia tampoco. Y eso a veces, ¿no es cierto?, cuando uno tiene plazos, cuando uno tiene cartas Gantt, ¿no es cierto?, es una de las cosas que más cuesta dar a entender. Y, en esencia, el proceso de diseño, al ser una transformación, es en sí mismo innovación. No sé cuántos diseñadores habrán acá hoy día, me gustaría que hubiesen muchos, me gustaría que entendiesen una cosa que yo sé que es una suerte también de tranca que tenemos gremialmente, y es que hoy día vienen con el discurso del emprendimiento, la innovación, estoy chato de escucharlo, qué sé yo. Bueno, probablemente eso ocurre porque diseñar es cambiar las cosas, es hacerlas de nuevo. Cuando uno diseña algo, nunca o muy pocas veces lo deja tal cual. Existe de hecho una leyenda urbana, ¿no es cierto?, respecto a Paul Rand, que alguna vez cuando recibió el encargo de diseñar el nuevo identificador corporativo, el nuevo logo de General Electric, se demoró 6 meses, ¿no es cierto?, llegó con una carpeta, al final al directorio dijo, a este logo no hay que cambiarle nada, ¿no es cierto?, esta GE manuscrita que probablemente ustedes conocen hasta el día de hoy, es probablemente el único caso en la historia en donde el diseñador definió, un genio como Paul Rand, ¿no es cierto?, no vamos a cambiar nada, puesto que es lo que la gente ya más conoce. Diseñar, entonces, es innovar, o proyectar es innovar. Un modelo desarrollado en Europa desde la década de los 90, el Centro de Diseño danés, que tiene mucha influencia, ¿no es cierto?, en cómo hoy día, ¿no es cierto?, se está pensando el impacto del diseño.
en la innovación, en lo que se denomina, ¿no es cierto?, sobre todo en Estados Unidos, design thinking, ¿no es cierto?, es la escalera de diseño, el design ladder. Está propuesto, creo que desde la década de los 80 también por una asociación gremial sueca. Ellos dicen que el diseño aplicado a la industria debiese tener 4 niveles. El primero es sin diseño, en donde el diseño no cumple ningún rol. Probablemente podemos conocer, ¿no es cierto?, si viajamos a la costa o viajamos qué sé yo, al Cajón del Maipo, venden empanadas, ponen un letrero, ¿no es cierto?, y el producto es lo que sale del horno. Por lo tanto, más allá de la habilidad de la persona que cocina, más allá, ¿no es cierto?, de la habilidad del tipo que hace el letrero, probablemente esa noción de diseño podría estar perfectamente en esta escalera, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre después? El diseño se vuelve estilístico, styling, hoy día es una definición. El diseño es solo relevante cuando a mí me interesa ayornarlo, ¿no es cierto? Me interesa ponerlo más choro, ponerlo más bonito. Y bueno, probablemente es una de las conversaciones que más tenemos muchas veces con los clientes. Mire, yo tengo un producto que es genial, la gente no lo sabe, necesito que usted me lo diseñe. Y ese diseño es packaging, ese diseño muchas veces, ¿no es cierto?, es paletas de colores, tipografías rimbombantes, ¿no es cierto?, pero en términos de esta escalera, ¿no es cierto?, es styling. El diseño como proceso, probablemente en nuestra situación cotidiana, y viendo un poco lo que decía, por ejemplo, antes el gerente de Entel, o que decía Vitrán, ¿no es cierto?, al principio, se vuelve también un proceso. Es súper relevante cuando yo quiero comenzar a pensar en cómo desarrollar. Y finalmente el cuarto escalón, que probablemente como realidad social o económica en Chile todavía está por alcanzarse, ¿no es cierto?, es que el diseño se vuelve un activo estratégico, un recurso para conducir la innovación. Ya vamos a hablar también más adelante de esto. Bueno, los daneses no solamente desarrollaron el monito, no solamente usaron esto para poder explicarlo como si fuera una fábula, también lo midieron y establecieron, por ejemplo, hace ya más de 10 años, que, si ustedes se fijan, en una realidad económica como la de Dinamarca, más de un tercio de las empresas no tienen diseño. Si nosotros pensamos en Chile, probablemente podemos, ¿no es cierto?, aumentar todavía ese indicador. El diseño como proceso representa por ahí otro cercano tercio, ¿no es cierto?, y los otros se reparten entre estilístico y como estrategia. Igual había un 15% que era importante. Hoy día, 11 años después, en los mercados globales, ¿no es cierto?, los daneses, cuyo país, ¿no es cierto?, uno de los 4 Innovation Leaders del año pasado en Europa, se han hecho conocidos por lo que Greener, ¿no es cierto?, ha llamado los exportadores de valor. Yo, la verdad es que siempre pienso, ¿por qué en Chile, teniendo recursos naturales, teniendo genios, teniendo mentes, teniendo las capacidades, podríamos perfectamente también ser exportadores de valor? ¿Qué es lo que nos falta? Probablemente entender estos procesos, generar estas conversaciones. Bueno, ahí solamente para ejemplificar algunas marcas que ustedes probablemente conocen bien, ¿no es cierto?, si son fanáticos del audio, si son fanáticos de los juguetes. Hoy día, por ejemplo, Lego se reinventa como una empresa tecnológica incluso, ¿no es cierto?, para idear soluciones de robótica o métodos también de desarrollo de la innovación, etc. El diseño entonces como herramienta vamos a dividirlo en 3. Vamos a explicar después por qué. En primer lugar, ¿no es cierto?, tratar de entender lo más posible cuáles son las necesidades del usuario, del consumidor. Ahí hay una definición ética que también es importante muchas veces, y es que el usuario, ¿no es cierto?, se le suele poner etiquetas del tipo consumidor, ciudadano, usuario, ¿no es cierto? Y una cosa, somos personas. Cuando uno dice, a mí me tocó alguna vez, creo que era Cristian, ¿no es cierto?, que mostraba antes, el transporte público de Santiago necesita diseño. Yo me acuerdo que las primeras conversaciones, habiendo participado del proceso, ¿no es cierto?, tenían que ver con cuántos metros cúbicos de personas metemos dentro de un vagón, o dentro de entonces, como, metros cúbicos, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de sueños, de motivaciones, de gente que va atrasada a la pega, de gente que quiere que, no sé, le valoren el proyecto que propuso ayer. Probablemente ahí es donde hay una conexión rápida también con esto. ¿Cómo empatizamos, cómo conectamos con lo que la gente está esperando? Luego, la visualización. Y eso sí, obviamente, que es una capacidad innata de los diseñadores. Ser capaces, ¿no es cierto?, de manera un poquito esotérica, si uno quiere incluso, prever el futuro. ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que nosotros debiésemos obtener después de este proceso creativo, metodológico, etcétera? Y
lo que le agregamos, ¿no es cierto?, hoy día, parte de esta conversación, es también la visión estratégica y la visión de negocio, la posibilidad de generar un cierto impacto con lo que hacemos. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto ya viene de la discusión desde hace, yo diría, 10 años atrás. La Universidad de Stanford se ha hecho muy conocida, ¿no es cierto?, y parte de su organización, el D-School, por ejemplo, un centro de diseño en donde los estudiantes no se gradúan de diseñadores, sino que vienen de distintas carreras, ¿no es cierto?, a este nodo, y en donde aprenden a pensar como diseñadores, aprenden también, ¿no es cierto?, a sistematizar la creatividad y por ende, ¿no es cierto?, se produce, ¿no es cierto?, esta suerte de mezcla. Si ustedes se fijan ahí también hay aspectos humanos, aspectos tecnológicos y aspectos de negocios que generan esta innovación por diseño. Un ejemplo también clásico, ¿no es cierto?, cuando tenemos productos, tenemos herramientas, probablemente ustedes lo vieron en las redes sociales, hasta hace unas semanas atrás, ¿no es cierto?, fue bien comentado, este finlandés que diseñó el hacha, después de miles de años, ¿no es cierto?, donde era una herramienta que se usaba por defecto. Hoy día alguien, ¿no es cierto?, entendió que las personas que cortan palos o que, no sé, pues necesitan guardarlos o apilarlos después de cortarlos, eso se podía incorporar, ¿no es cierto?, en esta herramienta. Hay solamente un ejemplo para poder ver cómo a veces repensar lo existente es en sí mismo, ¿no es cierto?, diseñar el futuro, lo que viene después, ¿no es cierto? Otro ejemplo, este es un diseñador industrial, ingeniero, inventor también, se llama James Dyson. Probablemente ustedes han visto algunos de sus productos en las tiendas de retail. Y este señor es bien obsesivo, ¿eh? En el año 78 se cabreó, digamos, en ese tiempo ya, con los productores de aspiradoras porque vio que el negocio no estaba en venderte el aparato, sino que más bien en venderte después los filtros, los sacos, ¿no es cierto?, que tú ibas renovando. Y él dijo, es posible inventar una tecnología, desarrollarla y generar un producto que sea capaz, ¿no es cierto?, de reemplazar este modelo de negocio. 5.127 prototipos después y con la invención de 4 nuevas tecnologías. Esa foto me gusta mucho porque, claro, es como el tipo, ¿no es cierto?, ahí pasándolo mal, ¿ah?, probablemente, bastante limpio en realidad para ser real. Generó una empresa, ¿no es cierto?, que hoy día tiene más de 4.000 empleados, genera hasta el año pasado 800 millones de libras, ¿no es cierto?, de ingresos netos. Y una cosa importante que yo también me gustaría remarcar acá, viniendo de la academia, genera hoy día también una beta filantrópica. O sea, el tipo está obsesionado hoy día con el paradigma Made in China. ¿Por qué diseñamos, ideamos y luego mandamos a fabricar a un lugar en donde lo más probable es que quien fabrica mi producto sea un niño de 10 años a alguien que le pagaron con un plato de arroz, ¿no es cierto?, para que luego el producto se pueda vender en 14.990. Esos son también desafíos que generan justamente estas conversaciones desde lo creativo. Tenemos herramientas. Hoy día se habla harto de esto, el design thinking. Yo diría que los diseñadores somos de los más críticos con el design thinking. La misma Chenia Viladaz, gracias por el recordatorio del tiempo, la misma Chenia Viladaz decía el año pasado, yo no sé qué hacíais antes del design thinking, qué diseñaban o cómo lo hacían. Y una de las cosas difíciles del design thinking, ¿no es cierto?, es lo que hoy día se llama design doing, ¿no es cierto? O sea, hágalo. No solamente póngalo en un PowerPoint o expóngalo en 20 minutos, sino que llévelo a la práctica. De nuevo, el señor de Entel, ¿no es cierto?, lo mencionó también en su video. Muy interesante. Tenemos otra herramienta hoy día, el diseño se desmaterializó. Y eso es parte también de lo que explicaba Cristian antes en su excelente presentación. El diseño de servicios, por ejemplo, hoy día, el diseño de procesos, entender cómo yo voy a generar, ¿no es cierto?, la experiencia de mi usuario. No solamente qué producto le voy a empaquetar y vender, sino que también cómo voy a alterar positivamente, ojalá, su experiencia. Eso aplica a cosas tan cotidianas como la cola del banco, la caja express del supermercado, los turnos del servicio de salud, del consultorio, o sea, situaciones de ese tipo que hoy día sí se pueden diseñar. La diferenciación, entonces, en todos los casos está dada por el diseño. Yo cuestiono, como les decía al principio, esto de que el diseño agregue valor. La diferenciación es, ¿no es cierto?, un valor. El diseño, por lo tanto, en la industria cumple estas 3 funciones críticas. Identifica, entrega y comunica el valor. Por lo tanto, es valor en sí mismo. Ahí, bueno, solamente para mencionar algunas cosas, ¿no es cierto?, atiende las necesidades de mercado, integra la experiencia del usuario como un valor, convierte la marca en un activo estratégico,
permite conectar y entender la identidad de quién está detrás. O sea, si ustedes mismos, cada uno de nosotros, preferimos ciertos productos porque nos completan como personas muchas veces. ¿Ah? Ponerse aquí, ¿no es cierto?, una cosa con un caimancito o con un no sé qué, ¿no es cierto?, implica una serie de decisiones que son de índole simbólica y que son parte de alguien, o sea, son un criterio que alguien diseñó. Un diseño bien resuelto también mejora la percepción de calidad, bien resuelto, por lo tanto, se conecta emocionalmente con las personas y mejora la rentabilidad, ¿no es cierto?, de los productos y servicios. Yo aquí aprovecho pasar, me aviso, ¿no es cierto?, ya advertido Álvaro cuando nos invitó, ¿no es cierto?, tenemos un programa académico en la Escuela de Diseño de la Universidad Católica y es donde nosotros queremos justamente llevar a la realidad esto, juntar el diseño con la tecnología, con los negocios, entregar herramientas, es un programa de orientación profesional que busca, ¿no es cierto?, generar conciencia de este rol transformador del diseño y de su valor. Ahí ustedes pueden ver una serie de condiciones, nos pueden visitar en el sitio web, podemos conversar cuando quieran. Yo la verdad es que aquí en honor al tiempo, ¿no es cierto?, resumí algunos de los proyectos de nuestros egresados. El 40% de nuestros estudiantes, ese es un síntoma positivo de que las cosas cambian, no son diseñadores de origen. Ingenieros comerciales, periodistas, artistas, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, que vienen a este lugar a decir, oye, pucha, ¿cómo podemos darle valor o cómo podemos diferenciar mi pega? ¿Cómo podemos hacer las cosas que yo hago pero de manera distinta? Por lo tanto, entendemos desde este lugar en donde yo vengo ahora, ¿no es cierto?, que el valor diferenciador es el diseño. Voy cerrando con algunos indicadores. ¿Me ponen de nuevo la pantallita del tiempo para saber cuánto tengo? Hay una dicotomía, ¿no es cierto?, siempre, y uno la escucha cuando se relaciona con personas como algunos de ustedes que toman responsabilidades, que te dicen, oye, es que, ojo, porque mi empresa, o mi directorio, o mi producto es tan bueno, gracias, pensé que me queda menos, que, nada, no estoy dispuesto a gastarme esta plata, ¿no es cierto?, en algo que no sé en qué va a resultar. Puede ser súper creativo, puede ser súper fantástico, ¿no es cierto?, súper bello incluso, pero no tengo idea si esto va a ser significativo. Entonces hay una dicotomía, como decía antes acá, entre lo que significa, ¿no es cierto?, entender el diseño como un gasto o entenderlo como una inversión. Obviamente, y esa es una conversación que podemos tener después, ¿no es cierto?, más en detalle, uno lo ve como una inversión. Tratar de demostrar entonces, por ejemplo, cómo eso es una inversión es el rol que han asumido entes públicos. En la mañana, por ejemplo, veía la interesante presentación que hacía el señor Vitrán, ¿no es cierto? El Reino Unido, desde hace 10 años o más, creo que tienen 40 años ya de desarrollo, vienen trabajando, ¿no es cierto?, con estas herramientas a través de este órgano, ¿no es cierto?, que es público-privado, que se llama Design Council. El Design Council estableció hace 4 años atrás que por cada 100 libras que tú gastas utilizando diseño, puedes incrementar, ¿no es cierto?, hasta en 225 libras el retorno. Lo cual es el tipo de cifras que uno quisiera ver. Pues, oiga, mire, en realidad si le metemos tanta plata, ¿cuánto obtengo? Bueno, puede obtener, ¿no es cierto?, hasta ese tipo de indicadores. Ahora, hay otros indicadores que también son importantes, que no son cuantitativos. Uno es que los productos que se diferencian bien por diseño, o sea, aquellos que están bien diseñados, ya no compiten por precio. Compiten por otros valores, y Cristian lo explicó también antes de manera bien interesante, ¿cierto? Yo genero un nexo emocional, me conecto con esos productos, me conecto con esos servicios, porque el diseño, o están pensados, ¿no es cierto?, para mi persona. Y lo otro, que es una frase también bien recurrida, es que el diseño finalmente le da sentido a la innovación. O sea, ¿para qué hacer las cosas distintas? El señor Sokimich lo decía, ¿no es cierto? A veces en una empresa tan grande como esta, si ya nos resulta así, ¿para qué la vamos a cambiar? Es una manera probablemente muy propia de pensar en nuestra cultura social, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos una buena razón. Innovar, ¿no es cierto?, a través del diseño es darle sentido. Por ejemplo, levantar elementos identitarios de nuestra cultura, o plantear temas que pueden ser nuevos y que probablemente, ¿no es cierto?, no están en la palestra. Hoy día las redes sociales, por ejemplo, son un reflejo de eso. ¿Qué le importa a las personas? ¿Qué ideas están detrás, ¿no es cierto?, más allá de los medios?
Bueno, en promedio, los negocios que utilizan diseño incrementan también su participación en el mercado. Y específicamente, por ejemplo, el Design Council ha hecho investigaciones bien concretas sobre el área del retail, por ejemplo. Los servicios mayoristas y de entretención pueden subir hasta el 6,9% solo aplicando diseño y 7,2% los sectores de manufactura. Entonces, yo cuando veo estas cifras y las reviso, sin ser tan amigo tampoco de las cifras, yo digo, bueno, ¿y qué nos pasa en Chile? ¿Qué nos falta para poder generar esta conversación? La escalera de diseño que les mostraba antes, ¿no es cierto? Los daneses se dedicaron a hacerle seguimiento, que eso también es otra cosa importante. Ahora, debo contarles que lamentablemente, producto de la crisis económica europea, el año pasado, el 2013, el Centro Danés de Diseño vio recortado su presupuesto y probablemente esto va a quedar como un registro de algo que se midió y que se estableció y que se sigue utilizando. O sea, hoy día esta plataforma europea, la C Platform, que es una de las plataformas que agrupa políticas nacionales de diseño, estrategias de innovación, verla porque es muy interesante, sobre todo si a ustedes les interesa obtener estos indicadores. Ellos, por ejemplo, utilizan el caso de la Design Ladder como una base. Entonces, se incrementaron, ¿no es cierto?, en la segunda medición, 22% los retornos respecto a industrias que no invirtieron en diseño. La discusión que generó esto a nivel social produjo una de las políticas nacionales de diseño más interesantes del mundo. La Política Nacional de Diseño de Dinamarca es un bien público, ¿no es cierto?, que ha sido muy influyente para el resto de los países del mundo. Entonces, es el tipo de cosas que a nosotros también nos interesa impulsar. Y el 20% de las empresas, ¿no es cierto?, pasaron al nivel 4, a entender, ¿no es cierto?, o al escalón 4, que el diseño es un factor estratégico. ¿Qué nos falta entonces? ¿Cómo agregamos valor o cómo hacemos que el diseño se transforme en valor? Tener indicadores, tener resultados. Ya decía antes también Cristian algo de eso. A mí es un tema que también, como les decía antes, me obsesiona, me interesa poder compartir con ustedes. Hay probablemente todavía unos paradigmas de formación que son muy separados, ¿no es cierto? La formación creativa genera altas sospechas en el señor Evidencia que está al otro lado. Y algunos de mis mejores intercambios de ideas han sido con un product manager o con un brand manager que lo que quiere es justamente que yo le coloque argumentos sobre la mesa, puesto que eso es lo que él quiere entender y que le entregue también indicadores. No existen aún en Chile. Estamos probablemente en una responsabilidad, de nuevo, social. Por eso hablaba también antes de algo como la Política Nacional de Diseño o hoy día existe, por ejemplo, una Agenda Nacional de Competitividad publicada hace, un mes atrás. Hice un poco TOC, ¿no es cierto?, lo que hice. Busqué la palabra diseño en el PDF. No está. A lo más, diseño es como diseño de la política, diseño del proceso de implementación. Como ese diseño que es como el diseño que falló en Transantiago, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿por qué los diseñadores no estamos, digamos, porque no existen indicadores, no nos podemos comunicar todavía, nos falta tal vez la interfaz? Me quedan 2 segundos para decir que es importante, por lo tanto, promover la educación, promover el entendimiento e incorporar, ¿no es cierto?, esto que las orientaciones estratégicas del Consejo Nacional de Innovación y Competitividad del 2010 llamaron una educación para el asombro. O sea, entender, ¿no es cierto?, que estamos aquí justamente para poder vincularnos, para poder generar valor, ¿no es cierto?, para poder entender que muchas veces una buena idea puede ser muy buena idea, pero en la medida en que no se implemente, tal vez su valor no está tan claro. Les agradezco su tiempo, me gustaría mucho poder seguir esta conversación, ahí está mi mail, ¿no es cierto?, y muchas gracias por su tiempo.